cómo definiría desde la fe lo que es un exorcismo? Hablar de exorcismo para algunos hay cierto temor porque he tenido experiencias donde me ha tocado enfrentarme con casos que en sí la persona no es ella. Y cuando se enfrentan a un exorcismo, esa fe tiene que estar muy fuerte y con un convencimiento enorme, me imagino, ¿no? Si como sacerdote yo voy a enfrentarme a un caso de estos, de exorcismo, y si no estoy preparado espiritualmente, y si he cometido un pecado grave, ¿qué va a pasar? El demonio le va a hacer ver el pecado a uno y prácticamente uno va perdiendo fuerza. Cuando una persona necesita un exorcismo. Si la medicina a través de un estudio logra que la persona no tiene nada, entonces ¿qué podría decir uno? No, esto ya es cuestión, esta persona está poseída. ¿Puede entonces el mal atacar, por así decirlo, de una forma más contundente a la gente joven que a una persona mayor? Claro que sí. ¿Se suele recuperar una persona con un solo exorcismo o es un proceso? Puede ser que con uno la persona sea liberada, pero también hay personas que conllevan un proceso. En este proceso del exorcismo, el mejor de todos los exorcismos y que puede caer bien a una persona es tener Cuando escuchamos la palabra exorcismo, inevitablemente pensamos en escenas de cine, gritos desgarradores, crucifijos, oscuridad, silencio. Pero ¿qué hay de cierto sobre esas imágenes? ¿Dónde termina el mito y comienza la realidad? Para responder a estas preguntas y para despejar dudas, hablamos con el padre Óscar Alberto Romero, sacerdote residente en El Salvador, que ha sido formado en este ministerio del exorcismo en Roma. Con él queremos descubrir qué es realmente el exorcismo, cómo se prepara un sacerdote para ese ministerio, qué es mito y qué es realidad, y qué significa espiritualmente enfrentarse a la oscuridad desde la fe. Bienvenido, padre. Muchas gracias. Les saluda el padre Óscar Alberto Romero Ortiz. Prácticamente soy salvadoreño de nacionalidad de un lugar llamado Cantón Agua Fría, San Alejo, que pertenece a lo que es el departamento de la Unión. En cuanto a la formación y sobre este tema, hablar de exorcismo, podríamos decir que para algunos hasta hay cierto temor o miedo, incertidumbre, incógnitas, qué es lo que se debe de saber. Desde el momento en que uno prácticamente se forma como sacerdote, uno nunca se imagina a qué es lo que le va a tocar vivir en su ministerio sacerdotal. Ahora bien, como sacerdotes, desde el momento de la consagración, hemos recibido esa gracia de parte del Señor para poder, como dicen, enfrentarnos a las fuerzas del mal. Pero hablando de una manera muy específica, no cualquier sacerdote puede, como decimos, tener un cargo de exorcista. Primero, es un don de Dios. Segundo, como sacerdote debemos de estar autorizados por el obispo, que es el responsable de la diócesis a la que yo pertenezco, que sería San Miguel. Y en este día, bueno, recordamos al arcángel San Miguel, que hay una oración muy específica donde se habla
donde que a través de él que nos defienda, como dicen, de las fuerzas del mal. Cuando hablamos de esos mitos, oscuridad o como lo presentan en las series, como decimos, Sí, sí, siento yo que mucho de eso es exagerado. se exagera. ¿Por qué? Porque es ahí donde muchas veces el público en general puede entrar a cierto miedo y hay cosas que no son reales que presentan en las películas. Ciertas cosas podríamos decir que Que sí, sí, pero algo otras no. Bueno, ya usted hablaba un poco de mitos o cuestiones de sombra sí. y hasta qué punto hay realidad. A la hora de enfrentarse uno como exorcista ante la presencia de una persona que esté poseída, lo primero es dialogar con la persona. ¿Qué es lo que le ha sucedido? ¿O qué es lo que está viviendo en su vida personal? Y propiamente uno va haciendo sus análisis y podría decir, ah, no, esta persona sí está poseída por el demonio, o podríamos decir, no, es una situación psicológica. Se Ahora, dan esas circunstancias. se dan esas circunstancias. ¿Usted, padre, cómo definiría desde la fe lo que es un exorcismo? Desde el punto de vista, desde la fe, un exorcismo es, como sacerdote, es liberar a una persona que esté poseída en cuestiones negativas. Es decir, no es ella en sí la que podría dirigirse, digamos, por su propia cuenta, sino más bien es como que esté otra persona influyendo en ella y que no se puede controlar, porque he tenido experiencias donde me ha tocado enfrentarme con casos que en sí la persona no es ella. Claro, físicamente podemos verla que es ella, pero en cuanto a sus reacciones, no. Por ejemplo, podría expresar algunos ejemplos o experiencias que me ha tocado vivir y no desde el momento en que he sido elegido como exorcista a través del obispo, sino muchas veces anteriormente uno ha tenido esas experiencias. Cuando Solo usted llega a ser elegido por el obispo para ser exorcista, ¿qué requisitos tiene que tener o lo solicita el obispo o qué formación? O no existe eso de primeras? Eso viene después. prácticamente yo lo vuelvo a recalcar, es decir, cuando uno no es algo como dicen que uno se lo otorga propiamente. Por eso decía, es un don, es un regalo primero de Dios y que el obispo le concede esa misión a uno, pero él va observando Claro. qué sacerdote tiene esas cualidades para poderse enfrentar a las fuerzas del mal. Uno como sacerdote no es perfecto. Tenemos nuestras propias limitaciones, nuestras propias debilidades humanas. Pero quizás retomo una frase que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 5, versículo del 1 en adelante. Todo sacerdote es tomado de entre los hombres para ofrecer sacrificio por los pecados personales como también por los pecados de la misma comunidad. Como sacerdote cada día llevamos una lucha. Y claro, es ahí donde el obispo ve, ah, no, este sacerdote es idóneo para tener este cargo. Y como le digo, van viendo hasta dónde uno es espiritual, es decir, persona de profunda oración, entrega, ya sea haciendo siempre bien su trabajo como sacerdote, ser un modelo. ¿Por qué? Se escucha aquella frase y tal vez esto es común que se dice, va,
de todo hay en la viña del Señor. Y por eso decía, para otra cosa muy importante es estar en gracia de Dios. ¿Por qué? Si como sacerdote yo voy a enfrentarme a un caso de estos, de exorcismo, y si no estoy preparado espiritualmente, y si he cometido un pecado grave, ¿qué va a pasar? El demonio le va a hacer ver el pecado a uno y prácticamente uno va perdiendo fuerza. O sea, y es ahí donde uno tiene que mostrar esa seguridad, hablar con potestad, como decimos, con esa autoridad, seguridad. Claro, lo que sí debe de tener uno muy presente y muy cercano es lo del crucifijo. ¿Por qué? Porque a Es la través de protección. esa protección, a través del crucifijo es algo muy real, muy importante y claro, yo me preparo anteriormente a través de la oración y el ayuno. Y tener también humildad, sencillez. O sea, es de esta forma como podemos ir viendo este aspecto en cuestión del exorcismo. Pero sí, es algo que el obispo dispone, como le digo, y ve al sacerdote que en verdad está en gracia de Dios, como le digo, no es que esté uno plenamente, pero estamos en esa lucha. ¿Cómo saben, llegado un momento determinado, cuando una persona es capaz de la medicina o de la psicología y necesita un exorcismo? ¿En Sí. qué punto se determina? Claro, debemos de tener muy claro que cuando una persona, claro, la psicología, conocemos para qué se trata, y lo más triste muchas veces es que algunos, no, la psicología es mala, o cuando ya se habla en sentido psiquiátrico, que una persona no se puede controlar, y Medicada, además. sí, cuestiones que tiene que tener ciertos medicamentos para cómo solventar su situación. Pero cuando una persona tiene esos problemas, esas dificultades, ahora bien, hay signos extraordinarios. Pero si la medicina a través de un estudio logra que la persona no tiene nada, que le han hecho un chequeo médico, entonces, ¿qué podría decir uno? No, esto ya es cuestión que esta persona está poseída. Y es acá donde uno ya entonces va a tratar de hacer una oración muy fuerte, como decimos, muy profunda, para que esta persona pueda ser liberada. Lo lamentable que sucede es que muchas veces nuestra gente quiere una respuesta inmediata Inmediata. y no, esto requiere un proceso, porque no sabemos también con qué clase de demonio nos estamos enfrentando. Hay un pasaje bíblico cuando los apóstoles le dicen a Jesús, Maestro, ¿y nosotros por qué no pudimos expulsar este demonio de esta persona? Y Jesús fue muy claro cuando dijo, esta clase de demonio, para poderlo lograr, ¿qué se necesita? Más oración y más ayuno. El ayuno, algo muy curioso. Sí. O sea, y sabemos que el ayuno es como privarse de ciertos alimentos, Es pero como preparar al cuerpo, prepara a uno espiritualmente y prepara lo que es el cuerpo para recibir, ¿no? O sea, para... claro, por eso decía yo, para enfrentarnos al demonio hay que estar preparados espiritualmente y físicamente. Y cuando le digo físicamente, por ejemplo, el cuerpo en sí, uno tiene que estar en buenas condiciones. Porque si una persona está muy cansada o esté pasando por un estrés, eso al momento le afectaría. En cambio, si hablamos de lo espiritual, quiere decir que uno tiene que estar por lo menos bien confesado. Y ya le decía, la oración y el ayuno. Es decir, cuando uno va a tener ese encuentro que uno sabe que se va a enfrentar a las fuerzas del mal, hay que prepararse.
espiritualmente. Y si uno siente de que no está, como dicen, Preparado. preparado, es mejor no enfrentarse. ¿Por qué? Porque si no, uno sale perdiendo, es decir, con las fuerzas del mal. O sea, se necesita tener como esa, porque como humanos que son ustedes también, tendrán sus momentos más de debilidad, de dudas, ¿no? Incluso de flaqueza en cuanto a la fe, me refiero, ¿no? Y cuando se enfrentan a un exorcismo, esa fe tiene que estar muy fuerte y muy, con un convencimiento enorme, me imagino, ¿no? Sí. Cuando yo expreso estar preparados espiritualmente, ¿qué significa? Si uno ha cometido una falta, por decir un pecado, hay pecados leves, hay pecados graves y hay pecados muy graves. Claro, cuando decimos leve, podríamos decir, no es necesario confesarse, porque a través del yo confieso, ahí se le perdona, tal vez una falta que uno haya cometido, pero pequeña. Pero si ya estamos hablando de que uno ha cometido una falta muy grave, la confesión. Y aún de acuerdo a las formaciones que uno ha tenido en este proceso del exorcismo, el mejor de todos los exorcismos y que puede caer bien a una persona es tener una buena confesión. O sea, porque la confesión es un sacramento y cuando estamos hablando de exorcismo es un sacramental. Entonces son cosas muy, muy diferentes. Entonces como que tiene más poder los sacramentos. Claro, no es que estemos desvalorizando los sacramentales, pero sí. Y cuando también, ya lo mencionaba, o sea, uno debe tener siempre cuando uno va a hablar, tiene que hacerlo con potestad, o sea, Con seguridad. autoridad, es decir, seguridad, no tener miedo. Porque si uno va a tener miedo porque uno se pregunta, uno no sabe qué es lo que va a pasar o con qué se va a enfrentar. Y yo por eso siempre le digo a la gente, antes de entrar, como dicen, en esa oración, depende de su fe. Porque de acuerdo a la fe, así serán las bendiciones que uno recibe de parte del Señor y uno puede recibir sanación. Ahora bien, a través de esta oración que yo puedo hacer en este momento y le explico a la gente, puede hacer que hasta aquí no más. Pero si esto se complica, no es para preocuparse. Ah, no, quiere decir que nosotros estamos haciendo algo. Es como despertar El mal, aquello, claro. aquello que está ahí y que es necesario ver cómo la manera, a través, como le decía, del proceso que necesita de más oración para que pueda ser liberada la persona totalmente. Una persona cuando llega a ser, cuando llega a hacer un exorcismo, ¿es una persona que ha tenido previamente fe? ¿O cómo una persona de entre las que encontramos en la calle puede saber que necesita un exorcismo? No sé si me explico. Sí, sí. Si Pero, igual, no sé si ataca más a las personas que tienen en cierta manera fe. Bueno, igual el que tiene fe es más consciente, ¿no? Y el que no tiene fe, pues probablemente si tiene el mal dentro no sea ni consciente de que lo tiene. Puede sí. ser. Una persona que esté viviendo en gracia de Dios, es decir, que se confiesa, una persona que persevera y que los días domingos va a misa y comulga, es difícil que le puedan hacer un mal. Ahora bien, una persona que anda en malos pasos, una persona, por decirlo así, querer descubrir cosas negativas, bueno, un tema muy mencionado que conocemos, lo que es la Ouija, o querer descubrir, no, yo quiero ver más allá. Entonces, ¿qué pasa? Es como que estemos abriendo puertas.
Es decir, para poder, y ahí entra el mal. Entonces, es más fácil que el maligno pueda entrar en una persona que anda haciendo cosas negativas. Pero también hay que tener muy presente que queremos ver quizás cosas extraordinarias. Curiosidad o... Exacto, pues, pero muchas veces también depende de nuestro carácter. aquí en De- España hay un dicho que dice la curiosidad mató al gato. exacto, eso hemos escuchado, esa frase es propia También. también en nuestro país, El Salvador. Pero sí, es allí, bueno, y en estos días que hemos estado acá compartiendo un poco, y, y por ejemplo, este tema que les mencionaba, la cuestión de la Ouija, ¿cuántos adolescentes, Ya. o sea, juegos o a través de estos free fry, los niños que se meten al celular, Sí, sí. son indicios para que esta persona pueda ser poseída a través del mal? Y el mal va ganando como ese terreno y ¿Puede va controlando a entonces, la persona. puede entonces el mal eh, atacar, por así decirlo, de una forma más contundente a la gente joven que a una persona mayor, que igual ya está con sus convicciones más, más fortalecida, más contundente, ¿no? ¿Puede ser? Claro que Sí. sí. Sí, porque por eso yo decía, una persona que está muy segura de su fe, muy consciente, muy perseverante, es difícil. Poniendo un caso, y esto algo real, decir, había una familia y muy cercana. Esta familia tenía, bueno, por decirlo así, su papá estaba enfermo. Los hijos, unos eran, como dicen, perseverantes. Una hija, es decir, aún guardia del Santísimo, pero habían otros que no se acercaban a la iglesia y a la hora de, como dicen, ¿qué hacemos con nuestro papá? ¿A dónde lo llevamos? Porque ya vemos que no, porque la gente, lo que hablamos, la gente quiere ver una respuesta inmediata. Claro, la mayoría de los hijos, que eran personas que no perseveraban, ellos como dicen, no, pues no, llevémoslo a este lugar. Y claro, su hija no estaba de acuerdo, pero ella les acompañó. ¿Qué dijo la persona? Por favor, yo ahorita no puedo hacer nada. No puedo hacer, como dicen, el trabajo, porque hay alguien que me lo está Impidiendo. impidiendo. Es decir, esta persona, guardia del Santísimo, que está viviendo una vida de gracia. Ahora bien, si nos vamos a la juventud, ¿por qué no decirlo? Ha perdido los valores, ha perdido sus principios religiosos. O sea, la juventud anda en malos pasos. Y eso que yo creo que hay un movimiento al revés ahora. No, no sé si usted tendrá esa percepción de juventud que además se atreve a decirlo, porque hasta hace poquito decir en voz alta que era cristiano y practicante era como algo vergonzante. Por lo menos aquí en España ha habido una época. Y sin embargo yo tengo la sensación de que últimamente hay muchos jóvenes que se atreven a contarlo y lo cuentan en sus redes sociales. Entonces eso hace que la fe sea más cercana para todas y sean referentes también, ¿no? Claro, es que hay que no, como dicen, la juventud de hoy, si la vemos en la iglesia, es muy poca. O sea, ellos pueden, tal vez los papás les inculcan, pero hasta dónde el papá logra, no es que lo va a controlar al hijo, pero hasta dónde los hijos escuchan los consejos de sus padres. Entonces yo siento que en el caso de la juventud puede decir, sí, yo tal vez recibí el sacramento del bautismo, La el comunión. sacramento de la comunión y podría decir hasta el sacramento de la confirma, pero de ahí para allá, jóvenes que se han alejado,
jóvenes que no están viviendo su fe. Entonces ya ellos buscan, como dicen, esa parte negativa y los puede llevar a Es como que se cuelan en esa franja, ¿no? exactamente, sí. Padre, El Salvador, que es un país profundamente religioso, y a la vez también tiene muchas tradiciones populares que se entrelazan ahí con lo espiritual. ¿Cómo se perciben estos temas del exorcismo desde allí? Usted Sí. que ha estado en Salvador, bueno, no sé si habrá estado en más lugares de Sudamérica y ha estado en Europa, ¿ve alguna diferencia entre como un mundo y otro, por así decirlo? Podemos decir, vaya, por ejemplo, en nuestro país, El Salvador, se practica mucho la brujería. A eso me refería, cuando hay mucha tradición popular. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando dice la gente y llegan a conversar con uno, no, es que me han hecho un mal. ¿Y por qué le han hecho un mal? No, es que yo siento esto, es que yo siento lo otro. Y es que hay una persona que me tiene envidia y puede hacer que esta persona, ahora bien, y yo lo vuelvo a decir, o sea, la mente trabaja mucho. Y cuando dice muchas veces nosotros suponemos cosas que pueden ser, O no ser. o sea, no son ciertas. La mente trabaja mucho, por eso digo. Ahora bien, ¿qué es lo que sí se practica la brujería? Y claro, la gente llega. Y si uno descubre si en verdad le han hecho mal, pero también si nosotros nos vemos en otros niveles, ¿qué es lo que sucede? Que ellos acuden, por decir, a brujos. ¿Por qué? Porque ellos quieren una respuesta. No, yo quiero ser liberado de esto. Pero el brujo, ¿qué es lo que hace? Aprovecharse de la situación. Y usted va a un lugar y ahí lo que se van a ver imágenes de santos para atraer a la gente. Pero en sí lo que buscan en sí es como quien dice, hasta quitarles dinero, les cobran. Eso se da mucho en nuestro país y la gente se lo cree. Ahora bien, si nos vamos, por decirlo así, un ejemplo, en México, el culto a la Santa Muerte, que tienen sus propios altares. Y eso es muy común ver eso en México. Ahora bien, sí, ya en la realidad de Europa yo podría decirle poco conozco porque no he vivido directamente en Europa, pero sé que hay nuevas corrientes que se están dando y que mucha gente también se está llevando. O sea, perdón, se está dejando llevar Llevar. por esas cosas negativas. Bueno, en Europa igual puede ser también toda la avalancha que ha habido de inmigración y demás, que traen sus cosas buenas, como todo el mundo, ¿no? Y igual traen sus cosas no tan buenas. Y al final, como el humano es muy curioso, nos acercamos ahí a esas cosas ahí de una manera curiosa, sin ser conscientes de que igual no son buenas para todos, ¿no? Sí, porque algo que yo desconocía, y se lo digo así sinceramente, sobre el vudú, que es una cuestión muy, muy fuerte, que eso es traído de países del De África, África. y digo yo, ¿y esto cómo se da? Y eso se está dando mucho acá en Europa y es una corriente negativa que va por esa misma línea también y del mal y que en algunos lugares lo tienen como una religión. Padre, me imagino que acompañar los procesos debe ser un acto ahí exigente, ¿no? No solo pastoralmente, sino también el humano. ¿Qué le ocurre a usted como persona y como sacerdote al enfrentarse a estos casos de sufrimiento espiritual? Sí, lo que sí hay que tener muy en cuenta que esta es una pastoral de consolación. Y cuando digo consolar a los atribulados, ayudarles en lo que uno puede, en cuanto a esa circunstancia que están viviendo. Y quisiera algo recalcar, o sea, nuestra gente
necesita ser escuchada. Y cuando digo ser escuchada, es decir, la misma gente, con solo que alguien le escucha, se está desahogando y se está quitando como ciertas cosas que está viviendo personalmente. Y claro, a la hora y por eso lo expresaba, al momento que uno escucha a la persona, uno se da cuenta y ahí dice, ah, no, esto significa que no es necesario muchas veces, como decía, hacer una oración de exorcismo. Ah, no, este caso sí, por lo que la persona está viviendo. Y es acá donde uno, como le digo, claro, uno va con, y lo vuelvo a decir, siempre con seguridad. Seguridad. La seguridad es muy importante y no tener miedo. O sea, no tener miedo a lo que pueda pasar o los signos que uno puede ver en esa persona que son muy extraordinarios en algunos casos. Fuerza en que la persona no se puede controlar ni ella misma. Personas que me ha tocado atender que hasta se dan golpes en la pared o caen al suelo y se siente aquella fuerza, pero como que al final ellos en sí como que no les ha pasado nada. ¿Por qué? Porque es la otra persona que ha actuado en ellos, que es la fuerza Es del... como que agarra su cuerpo, ¿no? Se apodera Exacto. de su cuerpo. Le controla. Sí. ¿Se suele recuperar una persona con un solo exorcismo o es un proceso, me imagino que en cada persona sea un proceso diferente, en unos más corto de tiempo, en otros llevará más tiempo? En una sola sesión, por así decirlo, no se, con un exorcismo no se deshace del mal uno, ¿no? Todo exorcismo, dependiendo en qué situación se encuentra la persona, puede hacer que con uno la persona sea liberada. Pero también hay personas que conllevan un proceso y uno va viendo de acuerdo a cómo va el proceso, los cambios en la persona, que tiene que haber una mejoría. Pero lo que sucede, y esto yo lo comento así en el sentido personal, que me ha tocado tener experiencia de ciertas personas, pero ¿qué sucede? Que siguen en lo mismo. O sea, uno puede estarles ayudando, pero ellos no quieren dejar el mal. O también uno tiene que aconsejarles. Usted tiene que rectificar su vida, acercándose más a la iglesia, llevando una vida más espiritual, perseverando, porque si no, no vamos a avanzar en esto para que sea liberada totalmente. Padre, en el Club de la Buena Muerte creemos que hablar de la muerte es hablar en realidad de la vida. ¿Qué cree usted que nos enseñan los exorcismos sobre la vida misma? Nos lo he ido contando a lo largo de... Primero, hay que tener muy claro, la vida es un don, es un regalo de Dios. Decir, Dios nos creó por amor. Nos creó a imagen y semejanza. ¿Y para qué nos creó? Para la felicidad. Y él mismo dijo, bueno, los dejo en esto, en el paraíso. Pero también dijo, no hagan esto. Y ya conocemos ese texto bíblico muy famoso, como Adán y Eva o sea, pecaron los dos, fueron expulsados del paraíso. Y estamos conscientes que la causa del pecado a qué nos lleva, a la muerte. Pero como el amor de Dios es tan grande que siempre, como dice, nos está dando otra oportunidad. Y lo dice San Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo a morir en una cruz, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna, vida en abundancia. Y es acá donde Él mismo entregó a su Hijo, imagínese por amor, a morir en una cruz. ¿Para qué? Para restablecer de nuevo la salvación.
Y cuando hablamos de la muerte, quizás para algunos pueden decir, ¿y por qué? ¿Por qué tenemos que morir? Nosotros, el pecado nos lleva a eso. Y claro, al morir, le damos muerte al pecado para poder resucitar a una nueva vida con Cristo. Como dice, bueno, San Pablo, escribiendo a los filipenses, es decir, es necesario darle muerte a este cuerpo miserable y pecador que llevamos para poder resucitar con un cuerpo glorioso. Y la misma palabra de Dios lo afirma, que seremos como ángeles. Qué bonito. Finalmente, padre, muchos escuchan la palabra exorcismo con miedo, otros con curiosidad y algunos con mucho escepticismo también. ¿Qué mensaje les daría a todos ellos desde su experiencia para entender este ministerio sin caer ni en el morbo ni en la incredulidad? En cuestión de hablar de exorcismo, para algunos, ya lo planteábamos, a algunos les da miedo, a otros no creen, es decir, tienen dudas. Y siento yo que cuando uno tiene dudas sobre este tema, es bueno, como dicen, investigar o preguntar, pero tener fuentes, como dicen, creíbles, fidedignas. ¿Por qué? Porque a través de las redes sociales podemos encontrar muchas cosas que no van a favorecer, sino más bien pueden malinterpretar esta palabra. Entonces, ya lo decía, no verlo como algo morboso o no, sino más bien es un tema que comúnmente, si esto viene desde el tiempo de Jesús, como él mismo expulsaba a los demonios. Y él mismo le da la autoridad a los apóstoles, dice, para expulsar a los demonios. Entonces quiere decir que esta es una tarea, es un ministerio, claro. ¿Quién tiene esa plena autoridad y potestad? Y debemos de tener conciencia que es por la sucesión apostólica. Claro, no podemos, o sea, el papa, los cardenales, los obispos, pero los obispos delegan Designan. a ciertos sacerdotes para ejercer este ministerio, que no cualquiera. Como le digo, ¿por qué? O sea, tiene que ser uno una persona idónea y tener las cualidades. O sea, las cualidades, ya decíamos, la humildad, la sencillez, ser persona muy entregada a su trabajo pastoral como sacerdote en la parroquia que se le ha sido asignada. Pues más allá del mito del miedo que decíamos ahora, ¿no? Los exorcismos nos recuerdan al final que la fe es ante todo una fuerza de esperanza y de libertad, que aunque sigan siendo un misterio, después de escucharle a usted, padre, la pregunta yo creo que ya no es si existen, la pregunta es qué hacemos nosotros frente a la luz o frente a la oscuridad, ¿no? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo decidimos vivir ante ello? Puede ser. Eh, Simplemente este ha sido un podcast sobre los exorcismos, un podcast del Club de la Buena Muerte, donde hablar de la muerte en realidad es hablar también de la vida. Muchísimas gracias, padre, por acompañarnos y ha sido un placer. Muchas gracias.